bienvenidos a En Dos Continentes. Sí, seguro que ya se han dado cuenta de que hoy no llevo gafas, pero es que seamos claros, la realidad que nos ofrece el mundo es a veces tan increíble que nos cuesta creer que sea cierta. Observamos atónitos cómo se desarrollan los acontecimientos mundiales mientras nos restregamos los ojos para comprobar si efectivamente son ciertos. Pues con ese mismo ánimo no llevo las gafas hoy, para comprobar si sin ellas hay suerte y la realidad que vemos es distinta. También existe la posibilidad de que me las haya dejado en casa, pero prefiero quedarme con la primera hipótesis. Y es que es cierto que Vladimir Putin se ha marcado un discurso de hora y 46 minutos en el que nos ha dejado claro que la realidad que ve parece ser totalmente distinta a la de la mayoría de los países. Un discurso en el que no dudó en atacar a Estados Unidos y la OTAN. El organismo militar parece estar unido en el apoyo armamentístico y económico a Ucrania, algo que quizá Putin no se esperaba. Joe Biden respondió al discurso del presidente ruso con uno de cosecha propia. Aprovechando su visita a Polonia, Biden se dispuso a contestar e incluso a hacer bromas sobre el estado de la OTAN. Se pensó que conseguiría la finalización de la OTAN. En su lugar consiguió la otanización de Finlandia y Suecia. Pensó que la OTAN estaría fracturada y dividida. En su lugar, la OTAN está más unida y unificada que nunca. Muy buena, señor presidente. Putin pensaba que la OTAN iba a finalizar, pero lo que ha ocurrido es que ha habido una otanización de Finlandia y Suecia. Muy buena. Es verdad que tiene más gracia en inglés, pero aún así, bravo. Bien, no todo fueron risas. Uno de los puntos que más pudo impactar al espectador que decidiese que no tenía nada mejor que hacer durante hora y 46 minutos que ver qué es lo que nos contaba Putin es la afirmación del presidente de Rusia que su país no había iniciado la guerra, sino que había sido una especie de conspiración entre Estados Unidos, la OTAN y Europa para hacer que Rusia moviera ficha. Bien, Joe Biden ha querido contestar a esas acusaciones, bien por su parte, y como nos imaginábamos, el presidente de los Estados Unidos las ha negado. Los Estados Unidos, las naciones de Europa, no buscaban controlar o destruir a Rusia. El oeste no planeaba atacar Rusia, como ha dicho Putin hoy. Y millones de ciudadanos rusos solo quieren vivir en paz con sus vecinos. Ellos no son el enemigo. La guerra nunca ha sido una necesidad. Es una tragedia. Vale, y hasta aquí todo bien. Las declaraciones de Joe Biden no suponen un hecho noticioso. Habría sido noticia si hubiera dicho lo contrario, si el presidente de los Estados Unidos hubiera tomado el micrófono y en un arrebato de locura hubiera dicho sí, fuimos nosotros los que empezamos la guerra. ¿Qué? ¿Qué pasa? Por tanto, repetimos, las declaraciones de Biden son las esperadas. La sorpresa, sin embargo, llega por parte de Donald Trump. El expresidente y candidato presidencial ha querido hablar sobre los últimos acontecimientos de la guerra y nos ha dejado una declaración que sí, esa sí que nos ha pillado a todos por sorpresa. Una de las razones por las que he sido el único presidente en generaciones que no ha comenzado una guerra es porque he sido el único presidente que rechazó el catastrófico consejo de muchos de los generales en Washington, burócratas y los llamados diplomáticos, que solo saben cómo meternos en conflictos, pero no cómo sacarnos de ellos. Durante décadas hemos tenido a la misma gente, como Victoria Nuland y tantos otros, obsesionados con empujar a Ucrania hacia la OTAN. Y no hablamos de que el Departamento de Estado apoyó los levantamientos en Ucrania. Esta gente ha estado buscando el conflicto durante mucho tiempo. Al igual que hicieron con Irak y otras partes del mundo, que ahora están en el precipicio de la Tercera Guerra Mundial. Mucha gente no lo ve, pero yo sí. Y he tenido razón en muchas cosas. Pues si tienes razón en esto, seguro que muchos van a restregarse los ojos y a quitarse las gafas hasta que padezcan de una ceguera incurable. Si lo que dice Donald Trump es cierto, le otorgaría cierta razón a lo que decía Putin. Recordemos, Putin aseguraba que él había atacado porque la OTAN se había pasado en su expansión y se había acercado demasiado a Rusia. Y lo que dice Trump es algo parecido. La OTAN quería que Ucrania estuviera en sus filas sí o sí, costara lo que costara. Por tanto, ahora la pregunta cobra más importancia de la imaginada. ¿Quién ha comenzado la guerra? Bueno, aquí vamos a soltar algo que quizás es incluso más relevante. ¿Qué tal si los políticos, los que pueden hacer algo de verdad, dejan de preguntarse mutuamente quién ha empezado la guerra y en su lugar tratan de hacer lo posible para finalizarla?
porque la siguiente fase no es nada atractiva. Rusia ha dicho que se da de baja / pone en pausa el tratado START, que limitaba la cantidad de arsenal nuclear que tienen. Es decir, que si lo consideran necesario, los rusos van a hacer todas las pruebas nucleares que consideren. Un auténtico alivio para todos aquellos que temían una próxima guerra nuclear. Inserte ironía ahí. Ayer lo decíamos. Si hay algo que Rusia sabe hacer muy bien es jugar con el miedo, y en este caso han hecho diana, porque las reacciones de Occidente que hemos recibido han denotado cierto temor. El primero en tomar la palabra ha sido el secretario de Estado, Antony Blinken, que ha tildado estas acciones de irresponsables. El anuncio de que Rusia va a suspender su participación en los acuerdos es realmente desafortunado e irresponsable. Lo miraremos de cerca, para ver qué es lo que hace Rusia. Por supuesto, nos aseguraremos de que estamos en la posición para garantizar la seguridad de nuestro país y nuestros aliados. Vale, no ha sido una respuesta que denote demasiado temor, pero piensen en esto. Cuando ustedes tienen miedo a algo, y no quieren que nadie sepa que es así, ¿qué es lo que hacen? ¿Lo reconocen inmediatamente? No, por supuesto que no. Mi novia es testigo de esto. Cuando me veo obligado a ver una película de terror, ¿arranco diciendo lo aterrorizado que me encuentro? No, recurro a una falsa hombría que por algún motivo hace que mi boca diga las siguientes palabras. ¿Miedo? ¿Por esto? Por favor, yo me río en la cara del miedo. Pero ¿qué es lo que pasa cuando el tiempo va avanzando? Que esa supuesta valentía se va al traste para recurrir al terror. Y esa es la posición de la OTAN. Estas eran las palabras de su secretario general, Jens Stoltenberg. Que haya más armas nucleares y menos control de armas hace que el mundo sea más peligroso. Y esa es la razón por la que en la OTAN trabajamos duramente para involucrarnos en asuntos relacionados con el control de armas. Es por lo que la OTAN y sus aliados han apoyado el Tratado START, y es por lo que pido hoy que Rusia reconsidere su decisión de suspender su participación en el Acuerdo START. Lo que ha hecho ha sido algo así como decir: oye, ¿estás segura de que entre todas las películas que hay quieres ver esta? ¿Qué necesidad hay? Es decir, querida Rusia, ¿por qué no os pensáis bien eso de saliros de acuerdos nucleares y hacer pruebas tontas y volvemos al diálogo? Hay que reconocerlo. Joe Biden le echó un buen par de bemoles al visitar Kiev. No es algo que hayan hecho todos los políticos mundiales, aunque es cierto que la presencia del presidente de los Estados Unidos en Ucrania era imperativa. Después de ver la situación en la que se encuentra el país, Biden ha querido elogiar que Ucrania se mantenga en pie y que sus soldados tengan una moral forjada en el fuego. No ha sido lo único que ha destacado. También que el apoyo armamentístico y económico a Ucrania no ha acabado. Dudó sobre nuestro apoyo continuo a Ucrania. Dudó sobre que la OTAN se mantuviera unida. Pero no debería haber dudas. Nuestro apoyo a Ucrania no cesará. La OTAN no se dividirá y no nos cansaremos. Bien, no importa lo que crean o lo que opinen sobre la guerra. Si hay alguien que debe estar agradecido por estas muestras públicas de apoyo a Ucrania, es su presidente, Volodymyr Zelensky. No cabe ninguna duda de que sí, está bien que múltiples figuras mundiales, como por ejemplo Sánchez o incluso de Estados Unidos, realicen el gesto público de verse en el país invadido. Pero está claro que Zelensky necesitaba que la máxima figura del país que más aporta en esta guerra hiciera acto de presencia. Y así ha sido. Un gesto que Zelensky no ha querido pasar por alto. Hoy es un día simbólico. Es el día 362 de una escalada completa en la guerra y nosotros, en nuestra capital libre de nuestro país libre, hemos recibido la visita de un poderoso aliado, el presidente de los Estados Unidos. Quiero dar las gracias al presidente por esta visita y por las conversaciones realmente útiles que han continuado la conversación que ya comenzamos en Washington durante mi última visita en diciembre. Y hasta aquí no habría más que leer, ¿no? Joe Biden se deja ver en Kiev mientras las sirenas antibombardeo suenan por la ciudad, el apoyo a Ucrania sigue intocable y las conversaciones entre presidentes sigue su curso. A restregarse los ojos. Sí, por loable que sea este gesto, la realidad cambia según desde dónde se vean las cosas. En la región de East Palestine, Ohio, sus habitantes no parecen tener ojos para otra cosa que no sea la catástrofe producida por el descarrilamiento de un tren que llevaba sustancias tóxicas en su interior y que ha provocado el caos. El alcalde de la región, Trent R. Conway, ha tenido una opinión muy clara sobre lo ocurrido. ¿Te ha sorprendido que el presidente estuviera hoy en Ucrania? Absolutamente. Es la mayor bofetada en la cara posible. Te dice que le damos igual, así que... Totalmente de acuerdo. Puede mandar todas las agencias que quiera, pero lo he visto esta mañana. Está dando millones de dólares a esa gente y no a nosotros. Estoy furioso.
Y en el Día de los Presidentes, en nuestro país. Eso, Día de los Presidentes en nuestro país y está en Ucrania. Eso te dice todo. Y ahí está la polémica. ¿Les falta razón? Ya nos lo preguntamos al comienzo de la semana. Que Biden visite Ucrania no es un error, pero ¿lo es el momento? ¿No podría haber tenido esta misma visita una semana después? La cuestión es eso mismo de lo que habla el alcalde de East Palestine. El lunes pasado fue el Día de los Presidentes, un día histórico para Estados Unidos, y su presidente estaba en Ucrania. Biden da dinero a Ucrania, sí, pero ¿y a su propio pueblo? Ahí es donde están las discrepancias. Ojo, que Joe Biden no es la figura más atacada de East Palestine, ¿eh? No, hay alguien más que está incluso aún más en el punto de mira. Su nombre es Pete Buttigieg. Es el secretario de Transportes de Joe Biden, es decir, la máxima autoridad cuando sucede un hecho notorio relacionado con aviones, barcos o trenes. Tranquilos, de los globos se libra. Pero es así. Buttigieg es quien ha tenido que dar respuestas cuando Estados Unidos vivió una cancelación masiva de vuelos y quien debía ser el primero en hablar después de la catástrofe en Ohio. Simplemente explicar qué había sucedido, aclarar qué iba a hacer el gobierno al respecto. Pero Buttigieg estuvo calladito durante todo este tiempo. Hasta hace 2 días, no es solo que no fuera el lugar de los hechos, sino que tampoco dijo una sola palabra sobre los mismos, como si no existieran. Un hecho que le han recordado los periodistas. Tengo que preguntarte porque has necesitado varios días para hablar públicamente o varios días para responder públicamente a este incidente en particular. ¿Desearías haber hablado antes? Sí, estaba centrado en asegurarme de que nuestros compañeros en tierra hicieran su trabajo, pero podría haber hablado antes sobre cómo me siento en este incidente. Lección aprendida. No sé hasta qué punto esto es justificable, pero venga. ¿Qué le voy a hacer? Tengo debilidad por las disculpas públicas, supongo que soy un sentimental. Vale, Buttigieg ha dado el primer paso. Reconocer que tendría que haber hablado antes, fantástico. Vayamos a la segunda fase. ¿Por qué diablos no se ha presentado el secretario de Transportes en el lugar de la mayor catástrofe de transportes del país? Sí, podría haberse disculpado, podría haber dicho que se había equivocado, pero no. Buttigieg ha tomado el micrófono y ha dicho, todos tranquilos que esto está controlado. Total, yo tengo experiencia. La administración ha recibido algunas críticas por su respuesta. El alcalde de East Palestine ha dicho que la Casa Blanca ha necesitado 2 semanas para contactarles y ha habido preguntas sobre dónde está Pete Buttigieg en una reunión. ¿Cuál es tu respuesta hacia eso? ¿Cuándo vas a ir a East Palestine? Bueno, planeo hacerlo. Y nuestros compañeros llevan ahí desde el primer día. Quiero destacar que Seguridad de Transportes necesita hacer su trabajo independientemente. Pero cuando vaya, el foco tratará sobre la acción. Fui alcalde de mi ciudad durante 8 años y lidiamos con muchos desastres, naturales y humanos. Vamos a ver, no. Estoy seguro de que has sufrido muchos tipos de catástrofes como alcalde, no me cabe ninguna duda. Pero dudo muchísimo que cualquiera de ellas sea comparable a un Chernobyl en Ohio. No, esta situación es distinta. Es una auténtica catástrofe y el secretario de Transportes debe estar allí. Pero como en este programa tratamos de ser prácticos, vamos a tratar de hacer la pregunta que queremos ver contestada. ¿Planea Buttigieg ir a East Palestine? Y mi siguiente pregunta es, ¿vas a ir para allá? Planeo hacerlo. He procurado ser muy respetuoso con el trabajo independiente de la seguridad de los transportes y no inmiscuirme, pero ahora estamos entrando en una fase que trata sobre la política y lo que hace mi departamento, que es asegurarse de que estas vías tienen buenas condiciones. Y creo que una parte importante de este proceso es estar con los habitantes de East Palestine, escuchar sus historias y hablarles sobre las medidas que tomaremos. ¿Visitar East Palestine dices? Sí, en algún momento me planteo ir para allá. ¿Qué cuándo? Pues en algún momento. Hay que respetar la independencia del trabajo de seguridad de transportes. No quiero meterme allí. Pete, amigo mío, no tienes que intervenir en ningún lado. Lo único que tienes que hacer para que esa pobre gente tenga algo de consuelo es hacer acto de presencia y asegurar que haréis todo lo posible para solventar la crisis. Ya está, no hay más incertidumbre. Y quien tampoco tiene incertidumbres es Donald Trump. ¿Hace 10-15 años os imaginabais hablar siquiera de estos sujetos? Pensad en esos cuidados de afirmación de género. Bien, no va a ser un problema. Según lleguemos a la Casa Blanca, se va a acabar todo. Firmaré una nueva orden ejecutiva, ordenando a todas las agencias federales que acaben con todos los programas que promueven el concepto de transición de sexo o género a cualquier edad. Ya es suficiente.
vivimos en un mundo en el que parece que la realidad, la verdad en mayúsculas, depende de qué prisma utilicemos para observarla. Una visita presidencial, por ejemplo, puede ser histórica y también un bofetón a la cara de un pueblo que sufre. Una guerra puede haber sido comenzada por un país que apuesta por la tiranía o por otro que busca apretar las teclas adecuadas. Una catástrofe puede ser realmente desastrosa o fácilmente gestionable si recurrimos a la experiencia. Sí, vivimos en un mundo en el que parece que frotarnos los ojos es la mejor opción. Pero recuerden, siempre tenemos la posibilidad de ponernos las gafas. Y eso haremos mañana en un nuevo programa en 2 continentes, aquí en El Toro Televisión. Hasta entonces.